Nunca pensé que una cita de Tinder podía terminar con 5 puntos de sutura en el hospital. Hola, soy Efe, tengo 26 años, y lo que voy a contarles fue una de las experiencias más traumáticas y absurdas de mi vida. Todo comenzó de la forma más tonta, con un mensaje en Instagram. Un tipo me escribió diciendo que me había visto en Tinder y que yo le llamaba la atención. La verdad, no era nada atractivo, pero pensé, bueno, no pierdo nada con conversar. Así que empecé a responderle. Al principio parecía normal, me mandaba memes, yo se los devolvía, charlábamos de tonterías. Hasta que de repente cambió el tono. Me empezó a hacer preguntas personales, demasiado íntimas para alguien que apenas conocía. Me preguntó, así de frente, si tenía vello en el pubis. Me quedé helada. Pensé, ¿qué clase de persona pregunta eso sin confianza, sin nada? Yo traté de esquivarlo, pero él insistía, incluso llegó a preguntarme si tenía vello entre las nalgas porque, según él, le gustaban las mujeres peludas. Ese debió ser mi primer gran reflejo. Pero en vez de cortarlo ahí, seguí hablando con él. Pasamos a WhatsApp, y ahí empezó a invitarme constantemente a salir. Yo siempre le daba largas, le decía que no podía o que después. No me sentía cómoda, pero al mismo tiempo, no sé por qué, no lo bloqueé. Una noche, yo estaba sola en casa. Era tarde, como las 11:30, y él volvió a insistir, ¿quieres venir? Vemos una película. Y yo, contra toda lógica, acepté. Me mandó su dirección, pero ni siquiera sabía llegar bien a su propia casa. Me pasó mal la ubicación 2 veces. Primero me dejó 3 calles más allá, luego una cuadra más lejos, y me preguntó si no podía caminar hasta ahí. Yo debí decirle que no, debí mandarlo al carajo. Pero fui. Esa fue mi segunda red flag ignorada. Cuando llegué, me mostró su colección de guitarras como si quisiera impresionarme. Después, en vez de poner la película que me había prometido, puso una pelea del Canelo, la que perdió. Yo ni siquiera entendía de boxeo, solo sabía que el Canelo había perdido. Me sentía fuera de lugar, pero traté de no hacer un drama. Luego me llevó a su cuarto. Él vivía con su hermano mayor, pero eso no fue impedimento. Y ahí empezó todo lo raro de verdad. Para empezar, casi no hubo nada de previa. Sus besos eran horribles, pura baba, sin ritmo, sin ganas. Eso me bajó la calentura de inmediato. Pero él seguía, bruto, como si estuviera cumpliendo una tarea. Cuando empezó la penetración, el dolor fue inmediato. No era cuestión de tamaño, era su forma. Era brusco, quería llegar al fondo con cada embestida, sin cuidado, sin pausa. Yo le pedía que esperara, que fuera más despacio, pero no escuchaba. Y de pronto, me dijo algo que me dejó helada. ¿Estás con la regla? Yo le respondí que no, y él, nervioso, dijo que había sangre, sacó, y sentí literalmente como si algo se hubiera roto dentro de mí. Fue como un chorro de agua mezclado con sangre. Miré y vi la cama convertida en un matadero. Había sangre por todos lados, chorreando por mis piernas, manchando las sábanas, empapando el piso. Entré en pánico. Le pedí que me llevara al hospital de inmediato. ¿Y saben qué hizo? Me preguntó si realmente era necesario, como si lo que estaba pasando fuera un simple rasguño. Yo ya estaba temblando, la sangre seguía fluyendo sin parar y tuve que gritarle que buscara papel, toallas, lo que fuera. Bajó al primer piso y tardó una eternidad mientras yo sentía que me estaba desangrando. Finalmente logré llamar una ambulancia, pero la espera era insoportable. Le pedí que me llevara él en su coche. Y ahí empezó otra pesadilla. Manejaba 50 km/h como si fuéramos de paseo. Yo sangrando al lado suyo, rogando por llegar, y él conduciendo como un abuelo. Le grité que me dejara en la puerta del hospital y que desapareciera, porque no quería verlo nunca más. En urgencias me ingresaron de inmediato. Los médicos me dijeron que tenía un desgarro de 5 centímetros en la bellaine. Me anestesiaron con epidural, me suturaron, mientras 6 personas me observaban desnuda y cubierta de sangre. Fue humillante, doloroso y aterrador. Me quedé hospitalizada esa noche porque no podían darme el alta con la anestesia aún activa. Y lo peor de todo fue llamar a mi familia para explicarles lo que había pasado. La vergüenza de contarles que había terminado en un hospital por acostarme con un tipo así fue insoportable. Cuando me acosté en la cama del hospital pensé, al menos me escribirá. Al menos preguntará cómo estoy. Revisé mi celular y no había un solo mensaje suyo. Ni uno. Su última conexión fue a la 1:48 de la mañana. Y nada más. Al día siguiente, finalmente me escribió. ¿Saben qué puso? Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo me dijo, la sangre no salió de mi cobertor. En ese momento sentí rabia, asco, frustración. Y entendí que no estaba mal en tener rabia. Lo mínimo que alguien puede hacer es preocuparse por la persona que acabas de mandar al hospital. Ese día juré que jamás volvería a ignorar mis reflex. Porque por ignorarlas, terminé con 5 puntos de sutura. Una cicatriz emocional enorme y la certeza de que no todos los monstruos se esconden en la oscuridad. Algunos te sonríen en Instagram y parecen inofensivos, hasta que descubres lo que realmente son. Actualización. Después de aquella noche en urgencias, con los puntos y la vergüenza de haber tenido que llamar a mi familia.
pensé que todo había quedado atrás. Pero no fue así. Al día siguiente, desperté en la cama del hospital. Tenía la bata puesta, las sábanas limpias, la luz fría de la habitación iluminando todo. Al principio me sentí aliviada, estaba viva, me habían suturado, la hemorragia estaba controlada. Pero entonces agarré mi celular y ahí volvió el golpe de realidad, ni un mensaje suyo. Ni un ¿estás bien? Ni un perdón, ni siquiera un emoji. Nada. Revisé varias veces como si se me hubiera pasado algo. Lo único que encontré fue, al mediodía, un mensaje suyo que decía: la sangre no salió de mi cobertor. Ese fue el momento en que me di cuenta de la clase de persona con la que había estado. Un hombre que, en lugar de preocuparse porque casi me desangro en su cama, estaba más preocupado por su cobertor. Sentí tanta rabia que tuve que apagar el teléfono. Los días siguientes fueron incómodos. Volví a casa, tenía que ir a revisiones médicas, caminar con cuidado, usar medicación para el dolor. Mi familia, obviamente, me preguntaba una y otra vez qué había pasado. Yo intentaba contar lo mínimo porque la vergüenza no me dejaba, pero sabía que todos sospechaban que había sido algo más grave que una simple emergencia médica. Lo que me dejó más marcada fue la frialdad de él. Nunca se apareció en el hospital, nunca preguntó si necesitaba algo, y lo peor, empezó a publicar en Instagram como si nada hubiera pasado. Fotos de él con sus guitarras, historias de boxeo, memes. Incluso subió una foto desde su cama, la misma cama, donde me había dejado ensangrentada, como si estuviera presumiendo que todo estaba normal. Lo bloqueé de todas mis redes. No quería volver a saber de él. Pero la historia no terminó ahí. Un par de semanas después, una amiga me escribió: oye, ¿no era este el tipo del que me hablaste? Me manda una captura, el mismo sujeto, con el mismo usuario, mandándole mensajes a otra chica por Instagram. Y adivinen qué, el mismo patrón. Primero memes, después preguntas íntimas, después insistencia para salir de noche. Me di cuenta de que no era un accidente, no era mala suerte. Era un depredador, alguien que repetía lo mismo con varias mujeres, esperando que alguna cayera. Lo más perturbador fue descubrir que varias de esas chicas también terminaron con experiencias incómodas. Unas lo dejaron en visto cuando empezó a preguntarles por su vello corporal. Otras aceptaron verlo y dijeron que era brusco, desagradable, egoísta. Ahí entendí que no solo me había hecho daño a mí, era un patrón que probablemente repetiría una y otra vez. Y lo peor, que yo había ignorado las señales desde el principio. Mi rabia ya no era solo contra él. Era contra mí misma por haber permitido que la historia llegara tan lejos. Y me prometí que, aunque me costara, iba a contar esta historia las veces que hiciera falta para que otras mujeres no cayeran en lo mismo, porque lo que más miedo me da no es lo que me pasó a mí. Es pensar en cuántas más pueden terminar con la misma cicatriz que yo, solo porque alguien así sigue jugando con la vida de las demás como si fuera un chiste. Actualización. Han pasado meses desde aquella noche y todavía me cuesta dormir tranquila. Cada vez que apago la luz, recuerdo la sangre corriendo por mis piernas, la ambulancia, los médicos mirando mi cuerpo como si fuera un caso clínico. No son recuerdos fáciles de borrar. Después de las revisiones médicas, los puntos se disolvieron, físicamente me recuperé, pero emocionalmente no es tan simple. La vergüenza me persiguió mucho tiempo. La sensación de haber sido estúpida por no cortar el contacto cuando aparecieron las primeras señales. Pero también aprendí algo, la culpa no era mía. Y fue un proceso darme cuenta de eso. Nadie merece pasar por lo que yo pasé, nadie merece terminar en un hospital porque un tipo fue bruto, descuidado y indiferente. Lo más increíble fue lo que supe después. Una conocida me contó que lo había visto en otra aplicación de citas, usando las mismas fotos, los mismos mensajes. Y sí, él seguía haciendo lo mismo, escribirle a mujeres jóvenes, mandando memes, ganándose su confianza para después repetir el patrón. Al principio me dio miedo. Pensé, ¿y si alguien más termina peor que yo? Quise denunciarlo, pero legalmente era complicado. No había delito claro, más allá del daño físico que a mí me dejó. Los médicos me dijeron que mi desgarro se debía a la brusquedad, no a una agresión explícita, y que era casi imposible probarlo en un tribunal. Así que tomé una decisión: contarlo. Hacer pública mi historia, aunque me diera vergüenza. Porque al final, el silencio solo protege a personas como él. Hoy, cuando lo recuerdo, ya no lo hago con rabia, lo hago con un propósito. Sí, fue la peor experiencia de mi vida, pero también me enseñó a escuchar mis propios límites, a reconocer las señales y a no justificar lo injustificable. Él quedó como un fantasma en mi pasado, alguien sin empatía, sin cuidado, incapaz de ver más allá de sí mismo. Yo quedé con una cicatriz, sí, pero también con una lección: nunca más ignorar una red flag, y esa es la razón por la que cuento esto. Para que, si alguien se encuentra con un mensaje sospechoso, una pregunta invasiva o una insistencia rara, lo bloquee sin dudar, porque a veces, lo que parece un tipo raro e inofensivo, puede convertirse en una pesadilla que te deja cicatrices para toda la vida.